Vamos a meternos en un tema que nos preocupa y ocupa a todos. Sí, esto nos incumbe a todos nosotros. Tanto escuchamos hablar de las terapias intensivas, ¿no? En estos últimos tiempos, que están llenas, que sí, que no hay terapistas, que trabajan de esta forma. Y nos preguntábamos cuál es la realidad de las terapias intensivas del país. Para hablar de este tema está con nosotros nada más y nada menos que Rosa Reina. Ya la tenemos en contacto. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas, nada más y nada menos. Rosa, buen día. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por esta nota. Un placer. La pregunta que nos hacíamos, creo que todos nos hacemos a esta altura, en esta segunda ola de pandemia, la gente que está en su casa quiere saber, ¿qué está pasando en las terapias intensivas? Hablamos ahora a nivel país, general. La verdad que cada vez se está incrementando más la ocupación en las camas de terapia intensiva. Eso lo estamos viendo, estamos en contacto con cada una de las provincias, porque tenemos filiales en cada una de las provincias y estamos continuamente en permanente contacto con los intensivistas de cada una de las provincias y realmente, nos están informando esto, ¿no? Que cada vez tienen mayor ingresos, que ya hay algunas instituciones en algunas provincias donde ya están llegando al 100%, lo cual es muy preocupante también, y el cansancio, ¿no? La sobreexigencia que está teniendo el personal, porque se están habilitando camas fuera de las terapias intensivas con respirador, y la verdad que el personal que puede manejar pacientes graves, críticos en estas condiciones, conectados a un respirador, no son muchas las especialidades que lo pueden hacer. Los intensivistas son los que están preparados, son los que estamos preparados para esto. Después hay muy poco más personal como emergentólogos, anestesistas que realmente tienen la capacidad de seguir a estos pacientes minuto a minuto, porque son pacientes realmente muy graves, muy dinámicos, que cambian muy rápidamente y que uno tiene que estar evaluando y decidiendo las estrategias de manejo de estos pacientes. A veces tiene que cambiar, uno planeó una estrategia de tratamiento con una programación del respirador, un modo ventilatorio, unas drogas determinadas y el paciente empeoró, se chocó, y entonces hay que modificar todo esto rápidamente y eso hay que hacerlo en un par de minutos, o sea, no hay mucho tiempo. Entonces esto necesita realmente de personal sumamente entrenado para manejar estos pacientes, ¿no? Como cualquier paciente de terapia intensiva, no solamente los pacientes COVID, porque también se están viendo pacientes no COVID, están ingresando un poco menos, pero se están viendo pacientes no COVID, los más graves, porque son los que sí o sí necesitan ingresar a una terapia intensiva. No se puede esperar. El ingreso a la terapia intensiva es muy difícil poder definir, vamos a esperar, ¿sí? Es muy difícil. Es muy difícil. Rosa, no se ha podido tampoco en todos los casos, en todos los hospitales o todas las clínicas, poder reconvertir los espacios o adaptarlos a esta grandísima demanda, ¿cierto? No todos han podido hacerlo. Claro, hay instituciones que tienen más facilidades, o sea, que tienen una mejor estructura para poder hacerlo, sí. Pero hay otras instituciones que no lo pueden hacer. Y además, nuevamente, ¿no? Todo esto tiene que estar acompañado de personal entrenado. Claro. Como todo, ¿no? Si el personal es insuficiente, lamentablemente la posibilidad de poder ver todas estas camas que se van agregando para estos pacientes críticos, ¿no? Estamos hablando de pacientes que necesitan toda esta tecnología, necesitan todas estas medidas, necesitan toda esta atención de especialistas, sí. Con todo este expertise, porque están en situaciones muy graves al borde de la muerte y uno tiene muchos elementos para poder mejorar su sobrevida. Rosa, esto es muy importante. Claro. Sí. Tengo una consulta, porque he escuchado a algunos directores de hospitales, de importantes hospitales, no solo de Mendoza, sino también del país, decir que no se asusten con esto de las camas al 95, al 100, porque antes de la pandemia también trabajábamos de esa manera. Obviamente que ahora se han habilitado más sectores y más camas, pero dice, el sector de terapia intensiva históricamente ha sido un sector prácticamente trabajando muy al límite. Esto pasaba antes de la pandemia. Sí, eso es muy cierto. La diferencia es que trabajamos dentro de las terapias intensivas. No trabajamos afuera de las terapias intensivas. Lo que hacíamos con los pacientes que estaban más graves o que se estaban agravando fuera de las terapias intensivas es ir a dar soporte a nuestros colegas de clínica, de cirugía, de cardiología,
de la sala que fuere, ir a dar nuestro soporte, nuestra visión, revisar a los pacientes y evaluar si esos pacientes podíamos seguir atendiéndolos en las salas y no ingresarlos a las terapias intensivas o ingresarlos a la terapia intensiva. Es diferente, es cierto. La mayoría de las veces estamos así, es muy cierto. Pero en estos momentos estamos hablando que estamos incrementando las camas. Claro. Y falta personal. Intensiva fuera de la terapia intensiva. Y no somos el personal suficiente. Claro. Y además, el giro cama, es decir, con los pacientes que habitualmente tenemos en las terapias intensivas fuera de la pandemia, el giro cama es diferente. ¿Sí? Claro. Es más rápido, son menos días de internación. Exacto. Claro. Aquí estos pacientes duran más tiempo. Exacto. Entonces, esto, digamos, enlentece este giro cama, ¿sí? Pero además, repito, tenemos que atender también todos aquellos pacientes graves que están fuera de la terapia intensiva. Tenemos que colaborar con las otras especialidades que la verdad que están también ayudando muchísimo. Pero bueno, hay parte de estos pacientes, hay decisiones, hay conocimiento que obviamente no lo tienen porque ellos están preparados, claro, están especializados en otras áreas. Exacto, claro. Bien. Pese a la ayuda y a la colaboración que están dando, ¿sí? Siempre tenemos que estar de alguna forma supervisando, mirando, viendo qué decisiones hay que tomar con estos pacientes. Rosa, ¿se está viendo la presencia de pacientes más jóvenes en las terapias intensivas? Sí, eso es lo que estamos viendo, realmente un promedio de edad de 53, 55 años, son personas más jóvenes, algunos con comorbilidades y otros, la verdad que estamos viendo pacientes sin comorbilidades, no tenemos todavía los datos exactamente de cuánto de los pacientes jóvenes sin comorbilidades están entrando en estos momentos a la terapia intensiva, pero la verdad que estamos viendo también pacientes jóvenes sin comorbilidades. Bueno, es preocupante, ¿no? Porque además es la población de pacientes que en este momento prácticamente no se está vacunando, o sea, la vacunación es muy baja en esta población. Exacto. Y eso también lo vimos con el informe que pusimos ayer en nuestra página, que realmente el 95% de los pacientes que están internados jóvenes no han recibido la vacuna. Bueno, porque pertenecen a esta población que no se está vacunando en estos momentos, ¿no? Claro. Rosa, ¿y cuál es el panorama que tienen ustedes de Mendoza en particular? El panorama de Mendoza es muy similar al panorama del resto del país, lamentablemente, ¿no? La verdad que no queremos llegar al colapso. El año pasado no llegamos al colapso, afortunadamente, y la verdad que queremos tratar de no llegar. Es crear que se sepa, la verdad, que se sepa esto que está sucediendo en las instituciones de salud, públicas y privadas, porque en estos momentos la verdad que estamos todos en la misma situación. Lo que está pasando en las terapias intensivas, que lamentablemente las camas de terapia intensiva se están llenando y están llenando cada vez más con pacientes COVID, y eso en cierta manera dificulta un poco la atención, podría dificultar la atención, ¿no?, de aquellos pacientes no COVID que necesitan un traumatizado, una cirugía compleja, que necesita hacer su recuperación en terapia intensiva como es habitual, y la verdad que queremos seguir manteniendo la atención de todo. Entonces la idea es seguir los protocolos, porque todavía el plan de vacunación, ojalá que como en estos fines de semana que han llegado más vacunas al país, se pueda mantener realmente un acceso a la vacuna mucho más rápida, mucho más fluida, y que se pueda ir vacunando cada vez más personas, ¿no?, para lograr tener un porcentaje de la población vacunada, porque si no, lo único que tenemos es cumplir con los protocolos. Tratar de salir para lo que sea estrictamente necesario. Entendemos que la gente tiene que salir a trabajar, eso es absolutamente así, pero tratar de evitar otro tipo de actividades que pongan en riesgo, porque la población que en este momento está circulando en la calle, por los motivos que fuere, por trabajo, es la gente son los que están ingresando a las terapias intensivas. Exactamente. Rosa, esa es la persona que está ingresando a terapias intensivas. Exacto, la gente que está en la calle, la gente que está ingresando hoy a las terapias. Claro está, los grupos de riesgo cuidados y guardados, y por allí el que tiene que salir es el que hoy está siendo internado. ¿Cuál es tu mirada para la sociedad, para toda la gente que nos está viendo hoy, que vos decís, bueno, por un lado se entiende que hay que salir y que hay un montón de cosas que obligatoriamente hay que hacer porque hay que seguir viviendo, pero hay otras tantas que uno puede
delegar o relegar y patear para más adelante, como se dice, y no es necesario hacerlas. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que ves en la calle? Bueno, lo que preocupa son las aglomeraciones innecesarias. Eso es lo más preocupante. Y en esas aglomeraciones innecesarias, lamentablemente, hay mucha gente joven, que es la que está ingresando a las terapias intensivas. Es evitar eso, ¿sí? Evitar las aglomeraciones innecesarias. Lamentablemente, todos tenemos muchas necesidades, todos queremos juntarnos con nuestros amigos, con nuestras familias. Pero en estos momentos hay algunas actividades que no las podemos hacer. Hay otras que hay que hacerlas porque son necesarias, ¿no? Trabajar... tantas otras que hay que realizar. Eso es lo que se tiene que determinar, pero la verdad que hay actividades que se tienen que evitar, porque si no, esto pasa que no queremos llegar al punto de que quizás una patología simple, como puede ser una apendicitis, no pueda tener una cama en una institución. Rosa, bueno, en Mendoza se está hablando, si bien no tenemos las mismas restricciones que tienen ustedes en Buenos Aires, hay un pedido de algunos intendentes de volver a la restricción por DNI. ¿Considerás que eso puede ayudar? ¿Lo ves como una medida teniendo en cuenta el comportamiento del año pasado? ¿Serviría volver a una restricción por DNI para evitar estas aglomeraciones que vos decís? A ver, creo que esto amerita una evaluación muy definida, ¿no? Porque hay actividades que realmente a la población le va a costar mucho no seguirlas, ¿sí? Entonces me parece que las autoridades se tienen que ajustar y evaluar cuáles son las actividades que pueden empezar a restringirse y cuáles no, porque hay actividades que lamentablemente no se pueden restringir. Entonces, se tiene que hacer mucho más énfasis en eso. Y hacer énfasis en que hay que tratar de no hacer reuniones masivas que no se justifican, así que se pueden evitar. Rosa, la verdad que uno ve que muchas de estas reuniones, la verdad que innecesarias, se han hecho recientemente. No se puede seguir con eso. No se puede. Si estamos dando si estamos diciendo que tenemos que preservar, tratar de evitar disminuir la difusión del virus, los contagios, y que la gente pueda trabajar porque lo necesita. Podemos discutir si las escuelas abiertas o no, esa es otra discusión. Pero después, cuando se ve que se hacen algunas reuniones con mucha gente que se podrían haber evitado, realmente, ¿cómo llegamos a la población? ¿Cómo damos el mensaje? ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué estamos haciendo con la comunicación? Realmente me parece que tenemos que ser muy claros en el mensaje y en la comunicación que queremos dar. Muy bien, Rosa. Lo último, cortito, ¿cómo manejan ustedes la parte psicológica? Digo, teniendo en cuenta que es muy duro estar ahí, que es el sector más crítico de todo esto, ¿cómo se maneja la cabeza después de un año y pico y de mucho cansancio, imagino? La verdad que los intensivistas, en cierta manera, estamos muy acostumbrados a esta situación, ¿no? De hecho, nos hemos preparado para eso, somos muy resilientes, muy resilientes. Pero esta pandemia nos ha puesto en una situación que es muy difícil, de mucha mayor vulnerabilidad, en el sentido que es muy difícil poder internalizar o poder tratar de mantener cuando en realidad es el paciente que no tiene que atender y además es una familia que está desesperada. Una familia que no lo puede ver, una familia que además también tiene contagiados y no puede acercarse, una familia a la cual lamentablemente tenemos que ahora hablarles a través de un teléfono o a través de una videollamada y no personalmente, no sostenerlo personalmente, los pacientes que no pueden ver a su familia, o sea, todo eso agregado, y bien nosotros habitualmente estamos muy acostumbrados a dar las malas noticias, hay una cosa que es fundamental, es ver la reacción del familiar, que nos entienda lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Que su angustia no la vamos a cambiar, pero sí decirle qué es la verdad y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. La verdad es que en esta situación se está haciendo eso muy difícil y eso nos crea una angustia extra, digamos, una sensación de que estamos haciendo las cosas un poquito por la mitad, pero no podemos, la verdad que no podemos extender el mensaje con la familia, la charla con la familia, porque no tenemos el tiempo. La verdad que no tenemos el tiempo. Antes nos podíamos tomar 20 minutos, 25 minutos para hablar con una familia, media hora si era necesario. Ahora no tenemos ese tiempo. Y eso sí nos crea realmente mucha angustia. Rosa, gracias por esta radiografía de lo que está pasando hoy día en las terapias intensivas del país. Gracias,
No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.